Damas y caballeros, es hora de dejar de andar con rodeos respecto a la verdad. Somos un pueblo obsesionado con la tradición, pero alérgico a las Escrituras. Citamos a los pastores más de lo que citamos la palabra de Dios. Y defendemos sistemas que Dios nunca ordenó porque es más fácil seguir la cultura que seguir a Cristo. Así que hoy hago una pregunta que incomoda tanto a los bancos como a los púlpitos. ¿Es el diezmo, tal como se predica en muchas iglesias, en realidad un pecado? Ahora, antes de escandalizarte o de llamar a esto herejía, abramos el libro. No la opinión de tu predicador favorito, no la tradición de la iglesia. La palabra diezmo, tal como la entiende la mayoría hoy en día, dar el 10% de los ingresos a la iglesia, no es un mandato dado a la iglesia del Nuevo Testamento. Está arraigado en la ley del Antiguo Testamento, bajo un sistema que ya no aplica a los creyentes que viven bajo el Nuevo Pacto. Cuando examinamos el concepto de diezmo en las Escrituras, debemos tener cuidado de no arrancarlo de su contexto histórico y teológico. En el Antiguo Testamento, el diezmo no era una simple donación a una institución religiosa. Era parte de una estructura económica teocrática mucho más amplia establecida por Dios para la nación de Israel. A los israelitas se les ordenó diezmar por razones muy específicas. De hecho, había varios diezmos. Algunos eran para los levitas, que no tenían herencia de tierra, otros para las festividades y celebraciones religiosas, e incluso había un diezmo del tercer año para los pobres. En total, el sistema de diezmos del Antiguo Testamento se acercaba más al 23 o 25% anual, no al porcentaje fijo del 10% que a menudo se menciona hoy en día. Esto formaba parte de un sistema nacional, el pueblo escogido de Dios bajo el pacto mosaico. Nunca fue un mandato universal para todas las personas en todos los tiempos. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, toda la estructura cambia. Jesús cumple la ley. El sistema del templo es abolido. El sacerdocio levítico ya no existe y el velo se rasgó. Cristo es nuestro sumo sacerdote y ahora todo creyente forma parte de un sacerdocio real. No estamos bajo el pacto mosaico. La iglesia no es Israel. Y sin embargo, muchas iglesias modernas han tomado esta práctica del antiguo pacto y la han impuesto a creyentes que están bajo la gracia, no bajo la ley. Ni una sola vez en el Nuevo Testamento vemos a Pablo, Pedro, Santiago o cualquier otro apóstol ordenar a los creyentes que diezmen. Lo que sí vemos, sin embargo, es una instrucción clara de dar, pero de una manera radicalmente diferente. La iglesia primitiva compartía todas las cosas en común. Vendían propiedades, daban a los necesitados, apoyaban el ministerio y a los pobres, no por un porcentaje obligatorio, sino por amor y generosidad. Pablo les dice a los corintios que den según lo que cada uno decida en su corazón, no por obligación, no de mala gana, y ciertamente no bajo una ley que Cristo cumplió en la cruz. Así que cuando imponemos el diezmo del 10% como si fuera un mandato divino para la iglesia de hoy, estamos yendo más allá de los límites de las Escrituras. Estamos reemplazando la libertad de la gracia por la esclavitud del legalismo. Esto no es simplemente un malentendido, es un error teológico. Esto conduce a una ofrenda basada en la culpa en lugar de una ofrenda basada en la gracia. Incluso puede desanimar a quienes no pueden alcanzar ese porcentaje a no dar nada, mientras que permite que quienes podrían dar mucho más se sientan justos por hacer solo lo mínimo. Dios no quiere un porcentaje, Él quiere todo tu corazón. Y un corazón transformado por el Evangelio dará libremente, generosamente y con alegría, no por obligación, no por miedo, sino por amor a aquel que nos dio todo. Uno de los pasajes más comúnmente mal utilizados en la cultura de la iglesia moderna en lo que respecta al diezmo es Malaquías 3, 8 a 10. Probablemente lo has escuchado citado docenas de veces. ¿Robará el hombre a Dios? Sin embargo, me estáis robando en los diezmos y ofrendas.
Es el versículo preferido para presionar a las congregaciones a dar, a menudo acompañado de promesas de bendiciones si lo haces y advertencias de maldiciones si no lo haces. Pero aquí está el problema. Este pasaje ha sido sacado de su contexto original y mal aplicado a la iglesia del Nuevo Testamento de una manera que no solo es engañosa, sino espiritualmente dañina. Comencemos con el hecho básico de que Malaquías fue un profeta enviado a Israel, no a la iglesia. Su mensaje era para un pueblo del pacto bajo la ley mosaica. Y más específicamente, en este capítulo, él se dirigía a los sacerdotes y líderes de Israel. El robo en cuestión no era simplemente un asunto de individuos. Negarse a diezmar era una acusación nacional contra un pueblo que había roto el pacto con Dios. Los diezmos a los que se hace referencia eran de naturaleza agrícola, grano, aceite, ganado, y estaban destinados al sostenimiento del sacerdocio levítico y al bienestar de los pobres. Este sistema estaba profundamente ligado al templo, a la tierra y al pacto que Dios hizo con Israel, no con la iglesia global. Tomar las palabras de Malaquías y aplicarlas directamente a los cristianos de hoy es, en el mejor de los casos, una exageración teológica y, en el peor, una manipulación. No somos Israel. No estamos bajo la ley de Moisés. No tenemos un templo físico. El sacerdocio ha sido cumplido en Cristo y el sistema de sacrificios ha sido completado en su expiación de una vez y para siempre. Usar Malaquías 3 para coaccionar a los creyentes a dar un 10% obligatorio a la iglesia moderna no solo es una grave mala interpretación de las Escrituras, sino que convierte la gracia en culpa y la ofrenda en una transacción. Aún más peligroso es la manera en que este pasaje suele ser utilizado como un arma. Pastores y líderes les dicen a los congregantes que si no diezman, están robando a Dios y serán malditos. Pero esto le da la vuelta al Evangelio. Cristo se hizo maldición por nosotros para que pudiéramos caminar en libertad. Poner a un creyente bajo la amenaza de maldición por no diezmar es negar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Ese no es un error menor. Puede que eso atraiga dinero a las ofrendas, pero aleja a las personas del verdadero Evangelio. Seamos claros, dar es absolutamente bíblico. La generosidad es una señal de madurez espiritual. Pero dar por obligación, basándose en advertencias mal aplicadas del Antiguo Testamento, no es a lo que nos llama el Nuevo Testamento. Cuando se usa Malaquías para hacer que la gente se sienta culpable y dé bien, eso reduce la belleza de la generosidad del Evangelio a un impuesto pesado. Reemplaza el gozo del Espíritu con el temor al juicio. Y lo peor de todo, enseña a las personas a dar no por amor, sino por miedo. Algo que el Evangelio nunca hace. Dios no bendice la manipulación. Él bendice la verdad. Y la verdad es que Malaquías nunca fue pensado como un modelo para las ofrendas en la iglesia. La iglesia no necesita tácticas de miedo. Necesita enseñanza fiel. Cuando las iglesias imponen el diezmo como una regla, especialmente cuando se enseña como un requisito divino fijo, están haciendo algo mucho más peligroso que simplemente malinterpretar las Escrituras. Están reemplazando la gracia del Evangelio con la carga de la ley. Y cada vez que la gracia es reemplazada por la ley, la esclavitud siempre sigue. Esto no es solo un error teológico menor. Ataca el corazón mismo de lo que significa vivir bajo el nuevo pacto. Todo el mensaje del Evangelio es que Cristo cumplió la ley perfectamente porque nosotros nunca podríamos hacerlo. Él obedeció cada mandato, guardó cada estatuto y cargó con todo el peso de la pena de la ley en la cruz. ¿Por qué? Para que aquellos que creen en Él puedan ser libres, libres de la maldición de la ley, libres de esforzarse y libres para caminar en el Espíritu. Así que cuando tomamos una práctica como el diezmo del Antiguo Testamento y la imponemos como ley en la iglesia, esencialmente estamos deshaciendo lo que Cristo logró. Estamos poniendo un yugo de esclavitud nuevamente sobre el cuello de los creyentes a quienes Jesús ya ha liberado. Pablo abordó precisamente este tema cuando escribió a las iglesias en Galacia.
Falsos maestros infiltraron convencer creyentes fe Cristo insuficiente. También necesitaban cumplir partes de la ley mosaica. Pablo no solo estuvo en desacuerdo de manera leve. Él dijo, Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? Y les advirtió que si buscaban ser justificados por la ley, habían caído de la gracia. Así de serio es cuando mezclamos la ley y la gracia. Las dos son incompatibles. Una es la sombra, la otra es la sustancia. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos un solo mandato que diga que los creyentes deben dar un 10% fijo de sus ingresos. Lo que sí encontramos son llamados a dar generosamente, de manera sacrificial y con alegría. Cada uno según lo que haya decidido en su corazón, no por obligación. Esa frase, no por obligación, es fundamental. Si un predicador se levanta y declara que todo cristiano debe dar el 10% o enfrentará el desagrado de Dios, ha introducido la obligación y se ha salido de los límites de la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Qué sucede cuando la ley reemplaza a la gracia en este ámbito? El dar se convierte en una casilla que hay que marcar, en una obligación religiosa. La gente empieza a creer que su contribución financiera asegura su posición espiritual. Aún peor, aquellos que no pueden dar el 10% completo se sienten condenados, indignos o como cristianos de segunda clase. Eso no es bíblico. Eso no es Cristo. Eso es la ley. Y la ley condena. La tragedia aquí es que muchas iglesias hacen esto en nombre de la mayordomía o la fidelidad, sin darse cuenta de que están distorsionando el evangelio en el proceso. Cuando el diezmo se convierte en una regla, la gracia se olvida. Cuando los porcentajes tienen prioridad sobre la convicción personal y la generosidad guiada por el Espíritu, el corazón se elimina por completo del acto de dar. La iglesia no necesita más ley, necesita más evangelio. Los creyentes no necesitan presión, necesitan verdad. Y la verdad es que damos no porque se nos obligue, sino porque somos libres de hacerlo. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Una exige, la otra transforma. La ofrenda bíblica nunca se trata de una cifra fija, se trata del corazón. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto sobre la ofrenda, no dio una orden de diezmar. No dijo, cada uno de ustedes debe dar el 10% de sus ingresos. Lo que él dijo fue mucho más personal, mucho más guiado por el Espíritu y mucho más poderoso. Cada uno debe dar como lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Ese solo versículo destruye el fundamento del diezmo legalista y lo reemplaza por algo más profundo. Una generosidad impulsada por el corazón y enraizada en la gracia. Bajo el antiguo pacto, dar era un deber nacional, una obligación religiosa, pero bajo el nuevo pacto se convierte en un acto de adoración, una respuesta a la misericordia que hemos recibido en Cristo. Ese es el corazón de la generosidad centrada en el Evangelio. No se trata de cálculos, se trata de convicción. No se trata de un porcentaje fijo, se trata de discernimiento espiritual. Cuando el Espíritu Santo habita en un creyente, no necesita una calculadora para decirle cuánto debe dar. Él guía, impulsa, convence e inspira generosidad de acuerdo con la capacidad del creyente, su etapa de vida y su carga por el reino. Aquí es donde el modelo del 10% a menudo falla. Se convierte en un techo para algunos y en un piso aplastante para otros. Hay creyentes adinerados que podrían dar el 30%, 40% o más, pero se sienten justos porque han alcanzado el 10% requerido. Y hay familias que luchan, madres solteras, ancianos con ingresos fijos, que sienten vergüenza por no alcanzar ese número, aunque tal vez estén dando de manera sacrificial. Ese no es el corazón de Dios. Él no mira el porcentaje. Él mira el sacrificio, la intención, la alegría detrás del regalo.
Jesús vio a la viuda con 2 pequeñas monedas y dijo que ella dio más que todos los hombres ricos juntos, no por la cantidad, sino por su corazón. Ella no dio de lo que le sobraba. Ella dio por amor. Ella no calculó el 10%. Ella confió completamente. Así es como se ve la generosidad según el Evangelio. Si reducimos la ofrenda a un porcentaje fijo, convertimos un acto espiritual en una transacción. Ya no preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo dé? En cambio, preguntamos, ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar y seguir siendo obediente? Dios no quiere que la gente marque una casilla. Él quiere personas que den porque han sido transformadas por la cruz, que den porque confían en Él, que den porque entienden que todo lo que tienen le pertenece a Él de todos modos. Así que no damos por porcentaje, damos por medio de la oración. No damos por obligación. Y ese tipo de generosidad no puede medirse solo con números. Se mide en el cielo, donde Dios ve los motivos, la fe y la obediencia detrás de cada ofrenda. Eso es lo que le agrada a Él. No es un número, sino un corazón alineado con el suyo. En muchas iglesias modernas, el dinero que entra a través de los diezmos y ofrendas a menudo financia lujos en lugar de la misión. Esta es una verdad difícil. Pero hay que decirlo, el modelo bíblico de la generosidad siempre estuvo basado en cuidar a los pobres, apoyar a quienes trabajan en el Evangelio y avanzar el reino de Dios. Pero en demasiados casos hoy en día, los recursos de la iglesia se desvían para mantener un modelo de negocio religioso, uno que se parece más a una marca corporativa que al cuerpo de Cristo. Seamos honestos, hay iglesias que gastan millones en edificios con cafeterías, muros de LED y escenarios para espectáculos. Y una decoración extravagante mientras sus comunidades están llenas de madres solteras que luchan por pagar el alquiler. Y personas sin hogar que pasan hambre. Los pastores viajan en primera clase y compran trajes de diseñador mientras las viudas eligen entre comida o medicinas. Esto no es juzgar el éxito ni demonizar la bendición. Se trata de prioridades mal ubicadas. Cuando el dinero destinado al ministerio se usa para marketing y autopromoción, nos hemos alejado mucho del ejemplo de la iglesia primitiva. En Hechos, los primeros creyentes se caracterizaban por una generosidad radical, no para apoyar imperios o entretenimiento, sino para suplir necesidades. No había necesitados entre ellos, dice la Escritura, porque quienes tenían daban libremente, y los apóstoles distribuían a quienes carecían. Así debe ser la iglesia. Eso es lo que la mayordomía centrada en el Evangelio logra. Pero en nuestros días, el presupuesto de la iglesia a menudo está inflado con costos generales que tienen poco que ver con el ministerio real. La misión ha sido reemplazada por una máquina. En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos a Pablo pidiendo diezmos para financiar edificios o eventos. Él pedía apoyo para ayudar a los pobres en Jerusalén. Recogía ofrendas para sostener la expansión del Evangelio. Él vivía de manera sacrificial, no lujosa. Y cuando hablaba del apoyo para quienes están en el ministerio, siempre era en el contexto de una provisión justa, no de estilos de vida opulentos. Sin embargo, muchas iglesias modernas hacen que la gente se sienta culpable para que den, manipulando las escrituras, usan esos fondos para elevar la marca, crecer la plataforma y perseguir la popularidad. No se trata de hacer discípulos, de causar impresiones. Y cuando eso sucede, el dinero deja de ser santo. Se convierte en combustible para el ego, no para la evangelización. Debemos plantearnos preguntas difíciles. ¿Se destina el diezmo a difundir el Evangelio? ¿O se trata de construir el nombre de alguien? ¿Se destina el dinero a obras misioneras, a alimentar a los pobres, a apoyar a padres solteros y a cuidar a las viudas? ¿O se dirige hacia sistemas de sonido, campañas de marketing y escenarios de conferencias? La respuesta importa eternamente. Dar es un acto sagrado. No está destinado a financiar la comodidad, está destinado a avanzar la causa de Cristo. Si no usamos el dinero de Dios para los propósitos de Dios, seremos responsables. La iglesia no necesita más brillo, necesita más evangelio.
Y el pueblo de Dios no solo debe dar, sino también exigir que lo que da se utilice para glorificar a Cristo, no al hombre. Una de las consecuencias más dañinas de enseñar el diezmo como una ley obligatoria es que distorsiona la naturaleza de la obediencia cristiana. Cuando la obediencia a Dios se reduce a actos externos, como escribir un cheque por el 10%, corremos el riesgo de crear una fe superficial basada en el desempeño que enmascara la desobediencia en áreas más profundas de la vida. A Dios no le impresionan las ofrendas financieras que están desconectadas de la santidad, la humildad y la entrega. Él no se conmueve por acciones pulidas cuando el corazón sigue siendo orgulloso, codicioso o indiferente a su voluntad. Jesús dejó esto claro durante su ministerio terrenal. Él confrontó a los fariseos, líderes religiosos que diezmaban meticulosamente, incluso hasta con hierbas como la menta y el comino, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto debían haber hecho, dijo él, sin descuidar lo otro. En otras palabras, cumplían con las obligaciones religiosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Parecían justos por fuera, pero por dentro estaban llenos de orgullo y corrupción. Ese mismo espíritu sigue vivo hoy en día cada vez que los creyentes piensan que el diezmo les gana el favor de Dios mientras ignoran el llamado más profundo al discipulado. Dios nunca pide solo una parte de nosotros. Él lo pide todo. Él no busca nuestro dinero. Él busca nuestro corazón. Y cuando el corazón está verdaderamente rendido, dar se vuelve algo natural, no forzado. Se convierte en un gozo, no en una carga. Se convierte en un desbordamiento de amor, no en un impuesto espiritual. Pero cuando se enseña a las personas que poner el 10% en la ofrenda es el principal indicador de fidelidad, a menudo descuidan los aspectos más exigentes de la vida cristiana, como morir al yo, amar a los enemigos, perdonar a quienes les han hecho daño o caminar en pureza sexual. Entonces el diezmo se convierte en una cortina de humo espiritual, una manera de sentirse obediente mientras se mantiene el control sobre el resto de la vida. Esta distorsión también alimenta el orgullo. Alguien da fielmente su 10% de cada sueldo y empieza a sentirse superior a la persona que da menos o que no da nada. Comienzan a medir su justicia en porcentajes, olvidando que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia aparte de Cristo. Dios no califica en base a una curva. Él no está llevando la cuenta de dólares y centavos. Él está mirando el corazón detrás del regalo, los motivos detrás del sacrificio. Él valora las 2 monedas de la viuda más que el 10% del hombre rico. También existe el peligro de una falsa seguridad. Una persona puede estar viviendo en rebelión contra la palabra de Dios, albergando pecado secreto, caminando en falta de perdón, descuidando la oración y las escrituras. Pero porque diezma regularmente, cree que está en buena posición. Esa es una mentira del enemigo. La obediencia no se puede compartimentar. No puedes comprar el favor de Dios. No puedes sustituir el dinero por la santidad. La verdadera obediencia es total. Es una entrega completa. Es una vida rendida a los pies de Jesús, no una billetera abierta el domingo por la mañana. La iglesia debe volver a este entendimiento. Debemos dejar de medir la fidelidad por el dinero y empezar a llamar a las personas a una obediencia holística, guiada por el Espíritu y centrada en Cristo. Ese es el tipo de obediencia que cambia vidas. Y ese es el tipo de obediencia que Dios desea. Entonces, ¿es pecado diezmar? El diezmo en sí mismo no. Si das el 10% por gozo y amor a Dios, amén. Pero el diezmo como mandato, el diezmo como condición para la bendición, el diezmo como un yugo sobre los creyentes bajo la gracia, eso es pecado. Eso es distorsión. Eso es esclavitud. ¿Quieres honrar a Dios con tu dinero? Entonces da como el Espíritu te guíe. Da desde un corazón que ha sido transformado, no desde una mano que ha sido manipulada por la culpa. Porque Dios no quiere tu porcentaje, Él quiere tu corazón.